ver, las criptomonedas no son más que, como bien lo dice la palabra, una moneda, una especie de dinero. De hecho, son dinero como tal. Es una mercancía, se puede considerar así, en tanto es producida por el ser humano, es decir, es producto del trabajo humano, del trabajo abstracto, y definitivamente es dinero, ya que cumple con las tres funciones básicas, digamos, del dinero. Sirve como medio de pago en el mundo, definitivamente, se utiliza como medio de pago en las transacciones entre personas. Sirve también como medio de valor, eh, digamos que expresa el valor de ciertas mercancías a través de su precio. Las personas lo utilizan así. Y además de esto también sirve como medio de atesoramiento. Hay varias personas, hay varias compañías incluso, que denominan sus valores en criptomonedas. En este caso te estoy hablando específicamente, digamos, de la que más uso se ha dado internacionalmente, que es el Bitcoin. No es la única que existe, existen muchísimas criptomonedas, algunas más exitosas, otras menos exitosas. No obstante, el Bitcoin, que fue creado por allá por el año 2009, 2010, algo así, ha sido la de mayor uso, la de mayor fama, incluso recientemente. Compañías importantes, vamos a hablar de Tesla, una compañía relacionada con Elon Musk, ha invertido importantes sumas de dinero en Bitcoin y ya está permitiendo a sus usuarios y al público en general pagar por sus productos con Bitcoin. La creación como tal, el acceso a criptomonedas y la creación de criptomonedas, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, es un proceso sumamente complejo. No en Cuba, en el mundo entero. Crear Bitcoin o el proceso de minado de Bitcoin, como se le conoce comúnmente, es un proceso muy complejo, un proceso que requiere de habilidades técnicas de un nivel de educación bastante alto en el cifrado y en el arte, digamos, de la criptografía. Por lo tanto, no es una forma sencilla, no es un proceso sencillo para poder crear la criptomoneda. Por otra parte, con el stock de criptomonedas que existe en el mundo distribuido entre sus diferentes propietarios, sí existe un acceso más expedito, menos complicado, en tanto las personas con sus fondos en otras divisas, fundamentalmente en las divisas fuertes, digamos dólares, euros, libras, sí pueden acceder a la compra de criptomonedas y, en mi opinión, es lo que sucede en Cuba. Personas que tienen fondos denominados en divisas fuertes de curso legal en distintos países, pues acceden a la compra del Bitcoin y a partir de esto realizan distintas transacciones. Esa es una de las preguntas, digamos, y también una de las más importantes barreras que a las que las personas se enfrentan a la hora de decidir si utilizar o no el Bitcoin. ¿Qué sucede? Que, como te decía, podemos decir que el Bitcoin es dinero, porque cumple esas tres funciones fundamentales del dinero que te decía, de medio de pago, de medida de valor y de medio de atesoramiento. No obstante, el Bitcoin, al no estar centralizado por ningún banco central de ninguno de los países, pues carece de curso legal y de representatividad legal en estos países. Es lo que sucede. Ningún país hoy en el mundo, o digamos que según mi conocimiento, utilizan el Bitcoin para sus transacciones reales, para sus transacciones comerciales. ¿Qué sucede? Que entre los individuos sí se permite el uso del Bitcoin. Tiene importantes ventajas, ya que reduce los costos de transacción, reduce los tiempos de transacción, elimina la necesidad de intermediarios financieros, ya que no existe intermediación en este caso, es una relación comercial, es una transacción entre dos personas. Y cómo se le puede explicar, o la forma, digamos, más sencilla que se ha encontrado para explicar a las personas o acercarlas al Bitcoin, es sencillamente explicarles cómo está referenciado el valor del mismo en dólares americanos. Es decir, hoy por hoy, la cotización en bolsa del Bitcoin por un Bitcoin
es muy alta. Y normalmente las personas no tienen un Bitcoin, sino que cuando le preguntas, ¿te puedo pagar en Bitcoin? ¿Cuánto me cuesta en Bitcoin? Lo que te responden es que te cuesta 50, 60, 100, $200 en Bitcoin. Para esto existen disímiles mecanismos para hacerlo, hay pasarelas de pago bien establecidas, con mucha seguridad. Existen también monederos de criptomonedas, billeteras de criptomonedas, donde uno puede guardar este tipo de criptomoneda para utilizarlo en el momento que lo necesite. En la medida que varios países han decidido regular aspectos relacionados con el Bitcoin, él mismo va ganando un poco más, digamos, de seriedad, de reconocimiento, en la medida que determinadas personas, que determinadas compañías deciden utilizar el Bitcoin con distintos fines, pues esta va ganando reconocimiento. ¿Qué sucede? Porque también hay una especie, digamos, de rechazo por parte de las personas que no tienen un amplio conocimiento sobre el tema, es que también es una moneda que se presta para llamadas estafas financieras y es una moneda muy volátil. Además de esto, es una moneda extremadamente joven, lo cual también genera cierta inseguridad en las personas. Las principales desventajas que yo pudiera ver en la utilización de la criptomoneda es que necesita de una conectividad necesariamente, debes estar conectado al Internet para poder utilizarla. Como te decía, la alta volatilidad de su cotización en el mercado bursátil también hace que pues las personas la rechacen un poco. Pudiéramos decir también que es muy sensible, te diría, a la especulación. Hay algunos expertos que consideran el valor o el crecimiento del valor del Bitcoin, por ejemplo, estoy hablando del Bitcoin, no de otras criptomonedas, que se basa principalmente en procesos especulativos. Esto definitivamente hace que personas se sientan un poco, digamos, negativas a la hora de utilizarlo. Además de esto, el hecho de que no existe físicamente. Además de hecho, el hecho de que no existe una autoridad, digamos, reconocida, central, que pueda regular el movimiento de esta criptomoneda y la ausencia de regulaciones, digamos, también sobre la misma, pues componen un conjunto de desventajas para su utilización. ¿Qué sucede? Como te decía, es una moneda extremadamente joven. Hoy quizás tenga 12, 11 años de su utilización y en realidad en los últimos 5 o 6 años es que ha visto una mayor velocidad en su evolución, en su utilización por las personas. Habrá que ver cuál es el desenvolvimiento de la misma en el mediano plazo y yo te diría que sin ser un fanático, ni mucho menos, a las criptomonedas, sí creo que son una forma, un dinero, una mercancía, dinero que va a ser utilizada con mayor frecuencia, con mayor seguridad en el futuro, sobre todo cuando los gobiernos decidan regular más ampliamente y profundamente la utilización de la misma. Eso le otorgará una mayor, digamos, credibilidad ante el público. A ver, definitivamente el caso de Cuba es un caso en extremo particular. Cuba definitivamente, yo diría que en casi todos los aspectos somos muy particulares, para lo bueno e incluso para lo malo. Decirte que no solo se utilizan en los países desarrollados, aunque sí existe un uso, se pudiera decir, bastante extendido en este tipo de países, pero también en América Latina, en países subdesarrollados, se utilizan las criptomonedas, distintos tipos de criptomonedas. Ha sido algo que sobre todo los países subdesarrollados han visto como un mecanismo para acceder a determinados fondos con distintos fines de manera más segura, de manera más
rápida. En el caso particular de Cuba, como bien decías, sucede que somos un país bloqueado por los Estados Unidos y ya no te voy a hablar de lo que normalmente es trillado en la prensa como los efectos negativos que tiene sobre la salud, sobre el sistema de educación cubano, ni mucho menos, sino me voy a concentrar en las sanciones financieras del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que alcanza y que se concentra fundamentalmente sobre terceros países, que definitivamente entorpecen todo tipo de comercio de Cuba con el resto del mundo. Te diría que en Cuba el gobierno cubano aún no ha regulado, por lo menos hasta la fecha y bajo mi conocimiento, nada respecto al uso de las criptomonedas, al uso del Bitcoin, como te diría que muchos países del mundo, desarrollados y subdesarrollados, donde se utilizan las criptomonedas, tienen muy baja regulación al respecto o ninguna, regulación al respecto. Hay países subdesarrollados como Venezuela que sí han regulado, sí han potenciado el uso de las mismas. Hay países como Rusia, hay países como Estados Unidos, hay países como la Unión Europea que sí comienzan a regular ya no tanto la utilización de las criptomonedas, sino algunos aspectos relacionados con las criptomonedas, como son, por ejemplo, la generación de ganancias, de riqueza y el pago de impuestos sobre esa riqueza que proviene de la utilización o el comercio con criptomonedas. En Cuba eso aún no existe, no obstante la criptomoneda ya llegó, no es algo que está sucediendo hoy o que está llegando hoy, llegó hace años a Cuba, en Cuba se está utilizando. Te diría, en mi opinión, no hay cifras oficiales al respecto, algunas personas, algunos expertos establecen que más de 50.000 usuarios de criptomoneda existen en Cuba, otros más de 80, de 100.000 usuarios de criptomoneda existen en Cuba. En realidad, no existen cifras oficiales, como te decía, no conozco una forma exacta de poder capturar ese dato, pero sí creo que hay un uso bastante extendido, sobre todo en los centros de las ciudades, de las criptomonedas en el país. Te diría que, en mi opinión, es un mecanismo que los cubanos, los individuos, porque incluso aunque no esté regulado el uso de la criptomoneda en el país, como por ejemplo no está regulado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el Security and Exchange Commission, una agencia federal de los Estados Unidos, sí regula y sí emite distintos, digamos, reportes sobre el comportamiento de la criptomoneda. No obstante, en Cuba no tenemos eso, pero los individuos sí lo utilizan para sus transacciones, sí lo utilizan para determinadas relaciones comerciales. ¿Qué sucede? No solo se utiliza dentro del país para el intercambio de mercancías como tal, es decir, para la venta de algún tipo de producto y su pago en Bitcoin, sino también que se utiliza para el envío de remesas desde el extranjero hacia Cuba y para el envío también de dinero desde Cuba hacia el extranjero. Esto es un arma de doble filo, como te podrás imaginar, al no estar regulado, al no estar, digamos, transparentado por ninguna institución. No obstante, también significa una ventaja, porque sobre todo después de las más de 200 regulaciones, sanciones impuestas por el gobierno, por la administración de Donald Trump en los últimos 4 años, y la reducción del envío de remesas, la restricción del envío de remesas hacia Cuba, pues muchos cubanos dentro y fuera de Cuba se han puesto de acuerdo para utilizar esta herramienta, esta vía, para poder recibir dinero, incluso para comprar productos dentro de Cuba. Es decir, hay personas en el extranjero que tienen acceso a criptomonedas y compran productos para sus familiares dentro de Cuba pagando con esta moneda. De esta manera, si pudiera considerarse como una ventaja. ¿Qué sucede? El mercado financiero cubano como tal aún no está lo suficientemente desarrollado. Yo te diría que es un mercado financiero en comparación con otros países de la América Latina, de la región, incluso de América Central, con muchos años de atraso, digamos 15, 18 años de atraso, 20 años de atraso, en cuanto a las herramientas y los mecanismos financieros que se utilizan, no solo por cuestiones internas del país, sino
digamos, también producto de la presión de estas sanciones por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que los cubanos, los individuos, que todos tienen un muy buen nivel de educación de manera general, te diría, han encontrado esta vía para, de cierta manera, digamos, esquivar los efectos de estas sanciones y buscar alternativas para el comercio, buscar alternativas para resolver situaciones cotidianas que se dan en el país. Se debe definitivamente potenciar un desarrollo del mercado financiero y de las instituciones financieras mucho más rápido, mucho más profundo, mucho más moderno que el que existe hoy. Eso no depende únicamente, desgraciadamente, de, digamos, la voluntad del Estado cubano, aunque mucho sí se puede hacer al respecto. Sobre todo entender el papel de la banca en esta nueva especie de socialismo del siglo XXI que queremos construir en Cuba y sobre todo las ventajas que puede ofrecer un sistema financiero robusto y sobre todo el costo de oportunidad tan alto que hemos tenido que pagar al no formarlo en años anteriores, sobre todo en el contexto en que nos estamos encontrando hoy en día. Permitir el acceso de instituciones financieras internacionales reconocidas, por supuesto, a su entrada a Cuba de una manera más expedita, de bancos internacionales, incluso, digamos, de algún tipo de banca privada o algún tipo de banca de segundo piso o institución financiera no bancaria de manera más, digamos, general dentro del país, pues sería una de las acciones que definitivamente están en la mano del Estado cubano y que pudieran implementarse, digamos, en un mediano plazo. ¿Qué sucede? Que también el acceso a estos dos fenómenos, al Bitcoin y al Trust Investing o otros fondos de inversión, aunque me voy a referir específicamente al Bitcoin, no pasa únicamente por lo que Cuba puede hacer, digamos, a lo interno del país, sino también pasa por cómo Cuba es vista, el papel de Cuba en los mercados internacionales en el mundo, y definitivamente ahí tenemos, digamos, el impacto muy negativo de las sanciones de los Estados Unidos que afectan esta imagen, no solo por problemas propios que ha presentado Cuba desde el punto de vista financiero, sino por el trato muy desigual, digamos, y muy injusto que se le ha dado al país en muchos casos producto de estas sanciones y por la privación del acceso al libre comercio en el mercado internacional, en el mercado financiero internacional, debido a estas sanciones que no afectan solo al comercio bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, sino que fundamentalmente se concentran en el comercio multilateral, es decir, entre Cuba y terceros países. Pudiéramos también aprovechar, digamos, esta historia y convertirnos en un país revolucionario, emprendedor y comenzar a regular, a legislar respecto a la utilización del Bitcoin, no solo para no, digamos, quedarnos rezagados en cuanto a lo que está haciendo el resto del mundo y fundamentalmente la región de América Latina y el Caribe donde estamos insertados, sino también respondiendo al desarrollo y a la aceptación que ha tenido en Cuba la utilización del Bitcoin en los últimos 5 años, digamos. Así que sí, yo creo que fundamentalmente sería ser un poco más proactivo desde el punto de vista legislativo e intentar incorporar de manera adelantada, digamos, algún tipo de regulaciones, como han hecho otros países. Digamos que en Japón, en la Unión Europea, en Rusia, donde el Bitcoin no tiene curso legal, sí existen ya regulaciones para fenómenos derivados de la utilización del Bitcoin. Bueno, eso se puede hacer también en Cuba, ¿por qué no? Y estaríamos entonces ya más preparados en mejores condiciones desde el punto de vista jurídico para cuando se decida, si se decide en algún momento, la utilización del Bitcoin para transacciones oficiales o para un uso más, digamos, generalizado dentro de la población. Todo esto depende definitivamente
te diría, de la proactividad que tenga el Estado cubano respecto de las prioridades que tenga el Estado cubano fundamentalmente dentro de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, algo que ahora mismo no lo veo incluido dentro de esa estrategia. No obstante, te diría que hay que ser optimista al respecto, porque definitivamente es algo que va a formar parte del futuro, no solo de los mercados financieros, de la economía internacional, sino también de Cuba en cierto punto.